Hola, muy buen día. Mi nombre es David Antonio Gana Ruiz y les vengo a presentar mi examen argumentativo, el procedimiento que seguí y para poderlo resolver. Obviamente es de circuitos eléctricos, sistemas eléctricos, entre más. De las cosas fundamentales que vimos en clase para poderlo realizar fueron diferentes leyes, y entre ellas ley de Ohm, ley de Coulomb, ley de Kirchhoff y también de Gauss. Entre ellas eh, es la fórmula general o la principal. De ahí nos fuimos entre más fórmulas para poderlo resolver lo siguiente, como entre ellas la ley de Ohm para la corriente es I igual a el voltaje entre el resistor. Con esto podemos seguir a enseñarles cómo resolver mi examen. Como problema número uno, que viene siendo el circuito general, nos podemos percatar que es bastante grande. También que cuenta con una batería y, y una corriente. Como es bastante grande, podemos reducirlo con los resistores que están en paralelo y en serie. Entre ellos, primero lo dividimos, bueno, no lo dividimos, lo reducimos con los que están en serie, que serían estos R4, 5, 3 y 11, 10 y 12, 7 y 6, 2 y 9, 1 y 8, perdón. Al reducirlo, nos podemos percatar que nos queda en lugar de 12 ya únicamente 6 resistores. Entre ellos, para los valores de ohms, lo único que se hicieron fue sumarlo con su par. Por ejemplo, 1 y 8, el valor del resistor 1 es 1, el resistor 8 es 8, 8 más 1, 9, que aquí lo tenemos. R1, que es nuestro nuevo resistor, por así decirlo, vale 9, y así sucesivamente con todos. Pero este sigue siendo bastante grande, entonces lo que hicimos fue reducirlo, bueno, lo que hice fue reducirlo con los resistores que estén en paralelo. Aquí viene algo importante. Esta fórmula del resistor, que es R1 por R2 entre R1 más R2, este únicamente se puede ocupar cuando sean dos resistores que estén en paralelo. Si en cambio llegan a ser más resistores, más de dos, sería R1, R es igual a uno entre resistor uno más uno entre resistor 2 más el número de resistores que se quieran juntar o bien para poderlo reducir en paralelo. Ocupando esta fórmula nos da estos nuevos valores de los resistores, todos en ohms, y nos da nuestro circuito final, que viene siendo este de acá. Con este, lo único que hacemos ahora es identificamos los nodos y empezamos a hacer las ecuaciones nodales. Y también aquí nombramos nuestra tierra, pero nuestra tierra para mí es toda esta de abajo. Una vez encontrando las ecuaciones nodales, que son estas de aquí que tengo, que se están viendo en en la pantalla, perdón, lo único que hacemos es reducirlo a valores numéricos más pequeño, más compacto, para después de esto llevarlo y crear la matriz, la notación matricial, que esta matriz la meteremos dentro de MATLAB. Esta matriz, pues, nos podemos percatar que es 2 por 2 este primer cuadrante, y 2 por uno. Podemos ver que cumple con la regla, que al final nos va a dar un valor de 2 por uno. Entonces, aquí estos valores de voltaje uno, voltaje 2, que es 0,6744 voltios y 0,0300 voltios, los sacamos con MATLAB, que se hizo lo siguiente. Para poder resolverlo y conseguir el valor del voltaje, yo lo que hice fue ocupar la fórmula de la línea invertida. Aquí está G, eh, que es mi matriz principal, K, el valor, se hace con la línea invertida y pues nos da los valores de los voltajes. Una vez con esto, sacamos el listado de corrientes eléctricas.
Obviamente aquí, como les dije en un principio, ocupamos una parte de ley de Ohm, una de aquellas fórmulas que tiene, que sería corriente entre el voltaje entre el resistor. Que obviamente aquí para sacar las diferentes corrientes es corriente mayor, bueno, perdón, voltaje mayor menos voltaje menor entre el resistor y nos lo da el resultado en amperes. Teniendo los diferentes tres valores en amperios, lo que hice fue lo simulé en Circuitlab y aquí está simulado, nos da aquí los valores nodales de los nodos y también de las resistencias y nos podemos percatar comparando con lo que nos dio manual con las corrientes y MATLAB con los voltajes, nos podemos percatar que compartimos los mismos valores. La única diferencia que yo encuentro en todo esto es que yo al momento de en las ecuaciones nodales simplificarlas, trunqué algunos decimales. Entonces, por ejemplo, en voltaje a mí me da, bueno, sí, 0,67 voltios y al simulador le da un valor de 0,65 voltios. Esto fue por ese caso, esa es la única diferencia que yo veo, pero si se hubieran ocupado todos los decimales, es completamente lo mismo. El problema 2, el problema 2 se realizó de la misma manera que el anterior. La única diferencia es que en este problema cuenta con un supernodo, ya que la batería y la corriente están, se puede decir, en la misma horizontal. Entonces, ahí cuenta con un supernodo. Esto, pues, la única diferencia es que hay que tener una mayor precaución al crear el sistema de ecuaciones o bien las ecuaciones nodales para poder ver dónde exactamente qué valor corresponde positivo la corriente o negativo y también con la batería. Pero en sí se resuelve exactamente igual. Aquí lo pueden ver. Igual se simula en MATLAB para conocer los tres valores de los voltajes. Y pues también en Circulab, y igual como el caso anterior, coincidimos, entonces decimos que está en lo correcto. Nos vamos al problema 3 donde aquí nos pide que comencemos, nos piden tres diferentes preguntas. Aceleración, energía cinética y el tiempo que tarda. ¿Quién? Me estarán preguntando, aquí lo tengo. El tiempo que tarda, el tiempo que tarda un electrón dentro de un capacitor. Nos da obviamente los valores del campo eléctrico, capacitor y carga de, bueno, la masa de este electrón. Entonces, como primera pregunta, ¿qué es la aceleración? Tenemos esta primera fórmula que es dentro de Coulomb, que es fuerza igual a carga por el campo eléctrico, donde pues estos valores nos los dan, que esto podemos decirlo que también es igual a la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, en este caso y en este problema, ambas quieren decir lo mismo, entonces lo igualamos, que sería carga por el campo eléctrico es igual a masa por la aceleración. Como en esta primera pregunta nos pide la aceleración, lo único que hacemos es despejar la fórmula. Nos queda A es igual carga por campo eléctrico entre la masa. Con esto lo único que se hace es sustituir dentro de la fuerza para encontrar la aceleración del electrón, que nos da que es de 1,75 por 10 a la 15 metros sobre segundos cuadrados. En sí, el valor lo tomamos como positivo, pero nos lo da en negativo, ya que el signo negativo nos dice que la aceleración va hacia abajo. Entonces, como se mueve a esa dirección opuesta al campo eléctrico, sí, claro, se mueve en esa dirección, pues obviamente la carga es negativa. Bueno, ya que la carga es negativa. Ojo. Eh, la segunda pregunta, ¿en qué velocidad alcanza? Ocupamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente, que viene siendo esta, esta que estoy señalando. Obviamente, V, la velocidad inicial,
como el electrón está en reposo, lo tomamos como cero, un valor innecesario lo eliminamos dentro de la fórmula. Lo único que hacemos es sustituir con los valores que nos da el problema y ya obtuvimos la aceleración, que nos da 5.910.079.73 metros sobre segundos, que es la velocidad final con la que recorre el electrón. Ahora, la energía cinética, o bien, sí, la energía, o bien que podemos decir cuánta energía ganó, lo hacemos con la fórmula, pues obviamente de la energía cinética, que viene siendo un medio de masa por la velocidad al cuadrado, que como lo anterior, lo único que hacemos es sustituir, que nos da 1.59 por 10 a la menos 15 joules, que es la fuerza con la que es la energía ganada por el electrón mientras se mueve entre las placas, o mejor dicho, es el movimiento que el electrón ganó gracias al campo eléctrico. El tiempo que tarda el electrón hasta llegar al fondo, obviamente lo hacemos con esta fórmula, que es V por A. V es igual a A por T. Despejamos la fórmula, lo único que se hace es sustituirla. Nos da que tarda un tiempo de 3.38 por 10 a la menos 4 segundos, que es el tiempo que tarda en viajar hasta el fondo del electrón entre ambas placas, o bien es el tiempo que estuvo viajando el electrón desde que empezó hasta que salió de las placas debido al cambio eléctrico. El problema número 4. Aquí entra la ley de Coulomb, donde dice que nos dan cuatro cargas. eh, Podemos decir que en un rectángulo, aquí ocupamos MATLAB para poderlo resolver más adelante. Entre estas podemos ocupar eh, la carga de la permitividad del vacío, la constante, que es 8.854 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metros. Para determinar las fuerzas, obviamente se ocupa la ley de Coulomb, la ley general, que sería F1 sobre 4pi por permitividad por Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado. Esta, pues, obviamente es la fundamental de Coulomb y se estará ocupando para eso. Para aquí, ocupamos la geometría para hacerla visual, mejor dicho, hacerla más visual, más fácil a entender y también posteriormente meterla dentro de MATLAB. Por ejemplo, yo ocupé A como valor simbólico para las diferencias. Yo lo que hice, el dibujo, dividirlo como si fuera un plano cartesiano y como saben, en cada cuadrante pues tiene valores. Uno es positivo positivo, eh, negativo positivo, negativo negativo y positivo negativo. Obviamente respecto a X y Y. Se saca eso y pues ahora lo siguiente es hacer la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y. Y ojo, aquí hay un dato importante, que las cargas positivas siempre se repelen, o sea que empujan hacia afuera otras cargas. En cambio, las cargas negativas se atraen, o sea, bueno, atraen a otras cargas, o sea, que las jalan hacia ellas. Entonces, se hace la sumatoria contemplando la visualización que se hizo anteriormente. En eje X nos da cero, eje Y de igual forma nos da cero. Esto pasa ya que la simetría del problema y también que los signos de las cargas se intercalan, por lo mismo del plano cartesiano y todo que les expliqué, la fuerza total es cero, entonces esta sería la magnitud es igual a cero, la dirección no se sabe debido a que las fuerzas es igual a cero. Para comprobarlo, lo que se realizó fue un código en MATLAB, primero se meten los parámetros, las posiciones de las cargas, que como les dije, eso lo íbamos a ocupar para aquí y también verlo visualmente para contestar esta parte de la sumatoria. Ocupamos un ciclo for que vaya recorriendo cada valor, también multiplicando por los parámetros para poder tener al final valores concretos, que sería la sumatoria, sumarlos tanto en X como en Y, y como tal la fuerza total nos da 0,0 newtons, que exactamente fue lo mismo que a nosotros nos dio manualmente, haciéndolo pues un poco más sencillo. ¿Verdad? El problema 5 con este concluimos. En este problema nos plantea que tenemos que hacer la geometría para encontrar el área.
nos da la fórmula de la capacitancia, que aquí también entra parte de las leyes de Kirchhoff y también Coulomb para poder realizar pues este problema. Entre ellos, pues la capacitancia sería el área por la permitida entre la distancia. Como nos pide el área, lo único que se hace es despejar la fórmula y nos queda esta. Tenemos los valores iniciales y pues con estos valores que nos da el problema lo cambiamos a las mismas unidades, que sería faradios, para que sea más sencillo, faradios y metros. Por lo mismo, para que no se nos complique más adelante hacer la conversión. Y pues aquí están las equivalencias. Lo único que hacemos con la fórmula ya con las equivalencias es sustituirlo y pues nos queda que es de 112,94 metros cuadrados, es el área total que se requiere. El proceso de carga, aquí tenemos que darnos en cuenta que ocupamos lo de tau, que 5 taus se carga el capacitor por completo y de igual forma con 5 tau se descarga. Esto bien claro, podemos seguir ya que aquí nos pide el tiempo que tarda tau, o bien el tiempo que se tarda en cargarse en diferentes puntos, 25, 50 y 75%, donde Qmax pues viene siendo ese, ¿no? Entonces, tenemos la fórmula que de igual forma nos lo da el problema, pero es la fórmula de carga del capacitor, donde tau nosotros lo ocupamos medir, que es R, la distancia por la capacidad, por, por el valor constante del capacitor, la capacitancia. Bueno, de la capacitancia que nos da el problema. Nos sacamos, entonces tau nos dice que vale uno por 10 a la menos 4 segundos, es el valor de tau. Entonces, lo único que hacemos es despejar la fórmula hablando del tiempo, nos da esta fórmula de esta. Ay, perdón. Esta fórmula. Lo único que hacemos es, con las cargas que nos piden, 25, 50 y 75, se reemplaza. Y todos estos nos da en tiempo en segundos, como se pueden dar. Este es del 25, 2,87 por 10 a la menos 5, o sea, y así constantemente. Aquí y aquí es el valor con sus debidas. Y pues, claro, podemos decir que entre más crece el porcentaje de tau, se completa cada vez más lento, o sea, entre más grande no existe tanto cambio, ya que gracias a que es exponencial y también en las fórmulas se trabaja con ese término. El proceso de descarga es exactamente similar, nada más que aquí nos pide que lo hagamos con el 30%. Lo mismo, despejamos la fórmula viendo el tiempo y se sustituye los valores y nos da que es de 1,20 por 10 a la menos 4 segundos, es el tiempo que tarda tau al llegar a 30% de descarga del capacitor. Para poderlo medir y verlo visualmente de una mejor manera, lo que hacemos es meterlo en MATLAB para que nos dé las gráficas. Ponemos los parámetros, el tiempo, las fases de carga, fase de descarga, que de igual forma esto pues ya lo tenía hecho gracias a una tarea. Y pues aquí están las diferentes gráficas o el ploteo que se hizo. Aquí están tres para las tres gráficas que nos piden. Aquí vemos la carga del capacitor durante la carga, el voltaje durante la carga y voltajes de la descarga. Nos podemos percatar que las cargas empiezan en un punto, va rápidamente sube, mientras más se va acercando a la carga máxima, es más lento, por lo mismo del exponencial. De igual forma, la descarga inicia muy rápido, mientras más se va acercando al cero, viene siendo más lento. Es lo mismo de tau. Ahora, al final, podemos decir algo más técnico, bien. eh, los datos obtenidos dentro de los cálculos y las gráficas de MATLAB, podemos decir que la carga inicia rápido, como ya les comenté, y pues que tau es muy pequeño. También eso se debe a que tau es muy pequeño. Para la descarga pasa exactamente lo mismo como la carga, entonces podemos decir eso, ¿no? Por otro dato que podemos ver gracias a las gráficas es que la carga y descarga nunca alcanzan inmediatamente el valor máximo, sino que se acerca. Y pues tau, las cosas
positivas de Tau es que nos permite predecir, interpretar y controlar el tiempo o comportamiento de un circuito RC para darnos cuenta de cuánto tiempo puede estar cargando o descargando, o sea, cuánta energía cuenta en cierto punto que uno quiera medir. Esto nos ayuda mucho para todo este proceso Tau. Pues en esto ocupamos las diferentes leyes, Kirchhoff, Coulomb, pues también un poco de Ohm. Esto sería todo por mi parte y así fue como resolví mi examen argumentativo de circuitos eléctricos. Muchas gracias.